Grupo de las tortugas. Matemáticas hoy y mañana. Tabitha observaba el mundo de una manera matemática. Para ella, sus compañeros de cuarto grado, sentados uno al lado del otro en el asiento del autobús escolar, eran múltiplos de 2. No se trataba de Tamara y Katy, ni de Theo y Carlos. En la mente de Tabitha, los números se multiplicaban a la misma velocidad con que el bus iba por la autopista en el viaje de ciencias hacia el planetario. Gracias a las matemáticas, todo era sencillo, maravilloso, preciso e imposible de contradecir. «Esto va a ser fascinante», exclamó su mejor amiga. Katy, quien adoraba practicar las nuevas palabras que aprendía todos los días en clase. A Katy le gustaban las palabras tanto como a Tabitha los números y las ecuaciones. Tabitha sacó su cuaderno y el lápiz automático que llevaba a todos lados y al que hacía salir la mina cada vez que presionaba la parte superior. Veamos. Si la distancia de la escuela a la autopista es de 4.5 millas, desde la autopista al río hay 6.9 millas y la distancia entre el río y el museo es de 2.4 millas. Calculaba la niña una y otra vez, sin importar dónde se hallara. Tabitha pensaba que las matemáticas eran lo más admirable del mundo, como también lo era el hecho de que los 4 primeros números, 1, 2, 3 y 4, sumaban 10, que era a su vez un número base fundamental en matemáticas. Por todos lados encontraba maravillosas ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, el tamaño de un lado del cuadrado podía indicar el tamaño de sus otros lados. El manual de uso del automóvil de la mamá de Tabitha explicaba que la distancia entre los ejes era de 6 pies, pero en cambio, según ella, la medida era de 72 pulgadas, para obtener como resultado un número entero. El número 13 solo podía dividirse por 1 y por sí mismo. Cuando se resolvía un problema matemático, era posible verificar la respuesta para averiguar si era correcta. Tabitha, ¿no crees que este viaje será vigorizante?, preguntó Katie. No solo aprenderemos sobre los viajes espaciales, sino que también tendremos una historia inolvidable para contar. Para Katie, el mundo era como una gran obra teatral, donde diferentes personajes representaban las distintas escenas. Los estudiantes eran caballeros o doncellas que sufrían alguna aflicción. Amaba estos relatos antiguos contados durante siglos. Las ciencias y la literatura se relacionan, explicó Katie. Necesitas una para explicar la otra. La literatura es un desperdicio de tiempo, la corrigió Tabitha. Los poemas son solo palabras y las ciencias solo explican que el viento es aire. ¿Y con eso qué? Lo que importa son las matemáticas. Las palabras también son importantes. De lo contrario, ¿dónde se podría encontrar diversión y alegría?, cuestionó Katie. El dinero es divertido. Cuando cuentas dinero, sumas $3 más $4 o 4 más 3 y siempre obtienes el mismo resultado. Por lo tanto, si puedo contarlo, sé que es real, explicó Tabitha. Katie sabía que probablemente sus opiniones eran diferentes debido a los hogares en los que habían nacido. El padre de Tabitha era inspector y su trabajo consistía en asegurarse de que todo se hiciera correctamente cuando se instalaban los cables de electricidad en una casa. La casa de Tabitha estaba colmada de términos matemáticos, números y cifras. Por otro lado, la familia de Katie estaba compuesta por generaciones de actores y escritores. Por eso, ella conocía una muy buena historia. Ya verás, Tabitha, advirtió Katie. Algo mágico sucederá hoy y no podrás explicarlo con números, ni siquiera con términos matemáticos. Ya verás. Tabitha rió y bajó del autobús contando cada paso que daba. Entonces dividió el número por 3 para averiguar cuántas yardas había caminado. Recorrieron juntas el museo, escuchando las fascinantes explicaciones sobre cómo las estrellas se desplazaban a través del espacio. Luego, Katie se encontró con Susie Mahoney, quien le decía a Megan Arnold que su cabello se veía bien, pero que podría cortárselo un poco más. Entonces decidió participar de la conversación y se separó de Tabitha mientras caminaba junto a las otras niñas. Tabitha se adelantó al grupo. Caminó más allá de unas
maquetas de lunas que giraban alrededor de los planetas y de otras que imitaban asteroides y cometas. Se preguntaba por qué era tan diferente de las niñas promedio, quienes no se sentían obsesionadas por calcular la distancia del espacio exterior. Al final de un pasillo, donde la mayoría de los visitantes no solían llegar, descubrió la cápsula espacial Géminis. Se trataba de una maqueta de la cápsula espacial Apolo que luego transportó al hombre a la Luna. La cápsula se parecía a un gran horno microondas hecho con hojas de aluminio. Tabitha decidió que entraría. El asiento se veía cómodo. Sus pies le dolían y además las demás niñas seguían intercambiando opiniones sobre el cabello en el pasillo. En la cápsula habían cientos de interruptores, botones e indicadores. Las matemáticas simplificarían las cosas, pensó mientras presionaba distraídamente un botón. Los indicadores se encendieron, las luces parpadearon y una puerta se cerró mecánicamente. Tabitha intentó abrir la puerta para salir de la cabina, pero fue imposible. De pronto, la máquina comenzó a vibrar, pero después de sacudirse por unos segundos, la cápsula se detuvo y nuevamente quedó completamente apagada. Finalmente, la puerta se abrió y Tabitha pudo salir. Pero ya no se encontraba en el museo. Ante ella se encontraba una habitación de pisos transparentes que parecían estar hechos de un vidrio bastante grueso. Había niños de su edad sentados en pupitres. La luz del sol se filtraba a través de la burbuja de vidrio que servía de pared y techo. Los pisos no tenían ningún apoyo. Flotaban en el espacio. Tabitha. Una voz pronunció su nombre. Por aquí. Te estamos esperando. Giró y vio a una niña de su edad que la saludaba desde uno de sus pupitres. ¿Dónde estoy?, balbuceó Tabitha. El museo... Ah, por eso no te preocupes. Te haré regresar en un momento, pero antes necesito tu ayuda. Mi proyecto consiste en crear una ciudad virtual como las que existieron al comienzo del segundo milenio. Por eso te traje. ¿Tú me trajiste aquí?, Tabitha exclamó sin poder creerlo. Tuve que hacerlo, es mi tarea escolar, dijo con una risita la niña. Me llamo Abigail y estamos en el año 2234. Viajar a través del tiempo es algo común para nosotros. Es difícil de explicar, pero está relacionado con un progreso llevado a cabo en la época en la que tú serás adulta. El maestro no permite que te explique de qué se trata. Dice que no lo entenderías. Tabitha estaba muy confundida. Ahora, dijo Abigail, necesito que me ayudes. Como verás, no tenemos libros ni internet. Estudiamos un tema viajando directamente allí o trayéndolo aquí. Tabitha pudo darse cuenta de que los estudiantes realizaban todo tipo de actividades en sus pupitres. Un niño estaba usando una maqueta que simulaba la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Sobre otro pupitre había dos políticos que debatían sobre un tema directamente frente al niño. Creo que su método de aprendizaje es más avanzado que el nuestro, comentó Tabitha, visiblemente asombrada. Abigail señaló la maqueta de la ciudad virtual que flotaba sobre su pupitre. Tabitha pensó que era como una ciudad de su época, pero en miniatura. La maqueta está personalizada, para que puedas entenderla. Quiero saber cómo ves la ciudad en la que vives, explicó Abigail. Bueno, yo la veo en términos matemáticos, dijo Tabitha. Una milla es una determinada cantidad de pies. Cada piso de un edificio mide comúnmente 10 pies. Abigail sonrió brevemente e interrumpió a Tabitha. Tu conocimiento sobre el mundo es impresionante. No obstante, esa información puedo buscarla. Lo que necesito saber es cómo vivía la gente y qué cosas les importaban. Esos datos me explicarían cómo y por qué construyeron las ciudades en las que habitaban. Los otros hechos no tienen importancia. Necesito saber qué sentían las personas en tu época. ¿Quieres decir que no estudian matemáticas en el futuro?, preguntó Tabitha atónita. Este pensamiento la aterrorizaba. Desde luego que sí. En primer grado estudiamos geometría, en segundo álgebra, en cuarto grado comenzamos a realizar diseños geométricos a partir de unos patrones matemáticos llamados fractales, que hacen que los otros temas parezcan juego de niños.
Tabitha estaba impresionada, aunque un poco avergonzada, porque debe haber vivido en el futuro. Porque de haber vivido en el futuro, hubiera necesitado un tutor desde el jardín de infantes. Abigail pareció leer sus pensamientos. No te preocupes, Tabitha. Puedo tener más conocimientos que tú, pero no sé nada de ti. Tabitha intentó darle sentido a lo que dijo Abigail. Recordó lo que decía Katie y lo que importaban eran las personas. En respuesta, Tabitha insistía en que los números estaban en primer lugar y luego las personas. Tabitha observó la maqueta y notó que tenía muchas fallas. Era imposible que la gente pudiera vivir en esa ciudad virtual. Las distancias entre las cosas eran muy grandes. Le pidió a Abigail que se acercara e insertó su mano en medio de los fantasmales edificios y carretas virtuales. Mira, esas carreteras están muy separadas. Las casas deberían estar más cerca, como en un vecindario. Mi amiga Katie diría que la razón es para que las personas se sientan más conectadas unas con otras. Ahora te explicaré el papel fundamental que tienen las matemáticas. Abigail observaba maravillada mientras Tabitha le demostraba cómo sencillas operaciones matemáticas dominaban el mundo.